Empezamos con la unidad número 3, las relaciones intermaxilares. Hablamos ahora de la base de registro. Podemos decir que la placa base es una base preliminar sobre la que se toman las medidas necesarias al paciente, que darán la posibilidad de reproducir la forma, el tamaño, la posición de los dientes y registrar las relaciones entre los maxilares. Es por eso que también es llamada base de registro. Los materiales utilizados para elaborarlas pueden ser de 3 tipos: placas base de graf, acetato o en acrílico autocurable. Debido a que la placa base se encontrará en varias ocasiones muy cercano al calor de la flama, se recomienda el acrílico autocurable por su mayor resistencia al calor, ¿no? Entonces, aquí tenemos bastante teoría. Al momento de confeccionar una base de registro, va a influir lo siguiente. 1. Márgenes sobre o subextendidos en la impresión final. 2. Compresión en la mucosa del borde residual para dar duro o tejidos blandos que se aproximan a los márgenes de la base. Una valoración de la aceptación del paciente a las dentaduras finales, según su respuesta temprana a la presencia de formas materiales parecidos a la dentadura. Entonces, aquí ya empezamos a ver nosotros si nuestro paciente acepta o no, o va a aceptar la prótesis que nosotros posteriormente le vamos a poner. Ya les he dicho en clases anteriores que es como que un problema psicológico que se nos presenta muchas veces al momento de que nuestro paciente acepte y reciba, sea receptivo con el trabajo que le vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya vamos a ir viendo la aceptación del paciente a las prótesis y si realmente las va a usar, si le va a incomodar o no. Esto como respuesta temprana a la presencia de formas y materiales muy parecidos a la dentadura que le vamos a poner. También la existencia del reflejo nauseoso. Vamos a poder ver mediante la prueba de estas placas base si nuestro paciente es muy sensible a sentir náuseas o no, para ver si podemos disminuir o acomodar ya la placa según la comodidad del paciente. Flujo de saliva reducido o inadecuado. Este nos va a afectar a la retención, ¿ven? Si tenemos muy poca flujo de saliva, entonces esto nos afecta más que todo a la retención de las prótesis que nosotros le colocamos. Además de que también le va a producir molestias, dolor, ulceraciones y demás, ¿ven? 6. Observaciones de las posiciones o movimientos desfavorables de la lengua. Esto principalmente nos va a afectar a la prótesis mandibular, a la inferior, ¿no ven? Cuando tenemos lenguas, o sea, muchas veces afecta también inclusive el tamaño de la lengua, las posiciones y los movimientos que pueda tener y que pueda retirar posteriormente nuestra prótesis. La primera señal de las relaciones desfavorables entre los bordes también es importante observar. Entonces, en estos momentos ya vamos a ver todas estas características que van a ser favorables o desfavorables para el momento de nosotros colocar nuestra prótesis. Función o funciones terapéuticas de las bases de registro. Tienen las siguientes funciones. Establecer la dimensión vertical en reposo. La dimensión vertical en reposo. Ustedes ya saben cuál es la dimensión vertical. Establecer la dimensión vertical oclusal. Entonces, estas dimensiones verticales las vamos a poder encontrar en las posiciones normales del paciente, ¿ya? La vertical va a ser cuando el paciente está en reposo, la dimensión vertical en reposo, perdón, es cuando el paciente está tranquilo, relajado y generalmente está como que con la boquita abierta, ¿no ven? Y la dimensión vertical oclusal es cuando le pedimos al paciente que esté muerto. Establecer una distancia interoclusal adecuada. Esto principalmente
según la altura de los rodetes que le vayamos a poner. Determinación y registro de la relación céntrica. Transferencia al articulador de las relaciones intermaxilares exactas y permitir la colocación de los dientes artificiales en la dentadura provisional. Estas 6 van a ser las principales funciones terapéuticas de las bases de registro. Apréndanselas bien, por favor, ¿ya? Ahora, hablamos del procesado de los moldes finales. Empezamos ya a hacer nosotros, ¿no? Nuestras placas base, con los rodetes y demás. Entonces, podemos decir que cada molde se debe examinar con cuidado para ver si se pueden corregir los defectos o se debe volver a hacer la impresión final. Tenemos que observar, ¿no ven? Nuestro molde, nuestro modelo final que tenemos. Para ver si corregimos, si son defectos que se pueden corregir, los corregimos nosotros mismos. O si no, si es que tenemos que volver a hacer una impresión. Se producen algunos nódulos que se deben eliminar con un instrumento pequeño y afilado. También al momento de mezclar el yeso se producen zonas vacías de las cuales hay que llenarlas cuidadosamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al momento de nosotros tomar la impresión, aquí en el dibujo, fíjense, al momento de nosotros mezclar el material de impresión, se producen ciertas burbujitas. Entonces, esas burbujas al momento de nosotros poner aquí en nuestra cubeta individual, por ejemplo, siguen estando estas burbujas que se han producido en nuestro material de impresión. Entonces, ¿qué va a producir esto cuando tengamos ya nuestro modelo final? Se va a producir estas salientes de aquí, pequeñas salientes, como pequeñas montañitas o pequeños nódulos que se producen después en nuestro yeso. Eso debido a las burbujas que se han producido al momento de mezclar nuestro material de impresión. Entonces, estas burbujitas, estas salientes, las podemos sacar, retirar con cualquier instrumento pequeño y afilado que tengamos en el consultorio. Después, también se nos producen burbujas al momento de mezclar nuestro yeso. ¿Ven? Por eso ustedes tienen que hacer pequeños golpecitos de vibración y demás. ¿Ven? Entonces, estas burbujitas del yeso ya también se nos van a producir con estos pequeños agujeritos aquí que tenemos en el yeso. ¿Ya? Esas zonas vacías también las tenemos que rellenar con el mismo yeso. Podemos preparar un poquito de yeso y las rellenamos. Entonces, se nos produce burbujas en el material de impresión que se van a producir como salientes en el yeso y se nos produce también burbujas en el yeso que se nos va a producir como pequeñas zonas vacías si las rellenamos. Ya si es muy excesivo, tenemos que volver a tomar la impresión, ¿ya? Características de las bases de registro. Tienen que estar bien adaptadas y formadas con exactitud en el molde final. Tienen que ser estables tanto en el molde como en la boca, sin vacíos o proyecciones en la superficie de contacto con la mucosa oral. Tienen que estar adelgazadas hasta aproximadamente 1 milímetro de grosor para evitar que la base interfiera con la colocación de los dientes artificiales. Que tenga aproximadamente 2 milímetros en la zona del paladar duro y en la aleta lingual, para hacerla más rígida y más resistente principalmente. Que puedan extraer del molde con facilidad, que se puedan extraer del molde con facilidad. Que sean tersas y redondeadas, nada de afiladas porque lastiman al paciente. Que reproduzcan los contornos y dimensiones de los repliegues del molde. Y por último, que se elaboren con materiales dimensionalmente estables. Aquí tenemos el dibujo y tiene que estar bien adaptada, ¿ven? La base de registro al molde final o a nuestro modelo de trabajo, si se puede decir, ¿ven? Tienen que ser estables. Aquí tenemos un dibujo donde se produce la inestabilidad de la base de registro y la inestabilidad de la base de registro en la boca.
debido a una adaptación deficiente del mundo. No tiene que haber esto. No tiene que haber esta inestabilidad. Tiene que estar bien adaptada a la boca del paciente. Materiales para las bases de registro. Podemos decir que existen varias técnicas, ya sean temporales o permanentes. Para las bases temporales vamos a utilizar con más frecuencia los siguientes: goma laca, resina acrílica de curado frío, vinil o poliestireno formados al vacío y placas de cera para base. Estos son los materiales que utilizamos de manera temporal. Y para las bases permanentes utilizamos ya resina acrílica procesada, oro, aleación de cromo cobalto, aleación de cromo níquel y demás. Todas estas que son permanentes, como su nombre indica que son permanentes, forman parte ya de la base misma de la dentadura terminal. Principalmente nosotros cuando hacemos una cromo cobalto, el protesista ya nos envía la base de cromo cobalto, ¿no ven? Ahí mismo ponemos rodetes, ahí mismo hacen el enfilado. Entonces, esta ya forma parte de la prótesis misma que vamos a hacer. El material para utilizar debe tener las siguientes características: que se pueda amoldar con facilidad a la forma y contornos requeridos en un mínimo de tiempo, a bajo costo y con mínima destreza. Debe ser rígido y fuerte en las secciones más delgadas, que no fluya a la temperatura de la boca, que sea resistente a temperaturas de la boca, ¿no? Principalmente, que no son tan elevadas. Que no se distorsionen o deformen durante el procedimiento. Y que tengan un color que no se confunda con el conjunto de dientes alineados en la dentadura de prueba. Esas son las características que deben tener el material al momento de utilizar. Principalmente que se puedan amoldar con facilidad, ¿no? A la forma y a los contornos requeridos. En un mínimo de tiempo, bajo costo y con mínima destreza, que tienen que ser sencillos de poner. Ahora hablamos de los rodillos de oclusión. Esta es una forma de cera que se utiliza para establecer con exactitud las relaciones maxilomandibulares y adaptar los dientes artificiales al elaborar la dentadura. Estos rodillos, o rodetes como los conocemos nosotros, van a determinar la altura y la amplitud de los dientes artificiales, la línea media, el soporte adecuado de los labios y las eminencias de los caninos. Esto aprendan muy bien, ¿ya? Es importante esta parte. Entonces, estos son nuestros rodetes o rodillos de cera, que principalmente nos van a ayudar para determinar las relaciones maxilomandibulares que necesitamos y que son tan importantes al momento de realizar principalmente estas prótesis totales. ¿Ya? Nos va a servir para colocar aquí encima los dientes artificiales. Nos va a determinar, como ya les he dicho, les vuelvo a repetir, la altura, la amplitud de estos dientes artificiales, el tamaño de los dientes artificiales. Vamos a determinar la línea media. Y vamos a dar, con estos rodetes ya vamos a poder observar cómo mejora el perfil del paciente, dándole de este modo soporte a los labios superiores e inferiores y a las eminencias de los caninos. Existen 4 factores básicos que se deben tomar en cuenta para elaborar los rodillos de oclusión. Primero, la interrelación de los dientes naturales con el hueso alveolar, la interrelación del rodillo de oclusión con el borde dentado, la técnica de elaboración y por último los puntos de referencia anatómicos para los rodillos de oclusión. Empezamos por el primero, interrelación de los dientes naturales con el hueso alveolar. ¿En qué consiste esto?
Decimos de que los dientes artificiales se deben colocar en la misma posición que estaban los dientes naturales a los que reemplazan. Los dientes maxilares superiores anteriores se inclinan un poco hacia adelante, como podemos ver aquí en este momento. Del hueso alveolar, estos proporcionan soporte al labio superior y a los caninos y también a la comisura labial. Entonces, todos los dientes artificiales que nosotros vengamos a colocar en nuestra prótesis tienen que colocarse en la misma posición donde estaban los dientes naturales que estamos reemplazando nosotros. De esta manera, podemos decir que los dientes anteriores, los superiores anteriores, están inclinados hacia adelante. Los inferiores anteriores también están ligeramente inclinados hacia adelante. Entonces, estos nos van a dar soporte labial al labio superior, al labio inferior. Nos van a dar soporte a nivel de los caninos y a nivel de la comisura. Tenemos que repetir la forma de los dientes, entonces, la posición de los dientes, perdón, naturales con estos rodetes y con los dientes artificiales que vamos a colocar. Otra cosa en la posición. No nos olvidemos que en la posición, estamos hablando de los dientes anteriores, pero en los dientes posteriores también los superiores están como que un poco más hacia afuera y cubren a los dientes inferiores. Eso también tenemos que repetir en nuestra prueba. 2. Interrelación de los rodillos de oclusión con el borde dentado. Decimos que la posición y tamaño de los rodetes de oclusión en relación con el borde dentado son básicamente los mismos que tienen las coronas de los dientes naturales a reemplazar en la relación al borde alveolar. Entonces, como vemos aquí en la imagen, nosotros de la misma manera que repetimos la posición de los dientes, también tenemos que repetir la posición y tamaño de las coronas naturales que nosotros tenemos. Perdón. Entonces, si tenemos estas coronas de aquí, vamos a repetir la forma y el tamaño de las coronas según los rodetes que utilicemos. 3. Ya casi terminamos. Técnica de elaboración y tamaño de los rodillos. Ustedes saben hacer sus propios rodetes, ¿no es cierto? A pesar de que vienen ya rodetes prefabricados, que simplemente los calentamos un poquito y los pegamos a las placas base, nosotros hacemos también nuestros propios rodetes, que es más recomendable. Entonces, ustedes la técnica ya la conocen de memoria. Calentamos la lámina de cera y empezamos a hacer un rodillito. Vamos enroscando, enroscando, enroscando hasta tener esta forma de aquí. Colocamos un poco de cera encima de nuestra placa base y encima de eso vamos colocando nuestro rodete. Con una espátula de cera o con una espátula de cemento, vamos colocando y formando la forma adecuada de nuestro rodete. Posteriormente, en la parte anterior de nuestra placa base de los dientes anteriores, con una espátula de yeso o esta espátula o un cuchillo por último, le damos la forma y aplanamos nuestros rodetes en el sector anterior. No nos olvidemos, como les he dicho hace rato, que tenemos que repetir la forma de los dientes, la posición de los dientes. Entonces, sabemos que en el sector anterior, los dientes están un poco inclinados hacia afuera. Y esa forma le damos, como está aquí en la imagen. Y en el sector posterior, están más bien inclinados hacia adentro. Entonces, igual, le damos la forma inclinada hacia. Para terminar ahora, hablamos de los puntos de referencia anatómicos, que son muy importantes al momento de colocar nosotros nuestros rodetes y nuestras placas base. Los más confiables para ayudar al dentista en el moldeado final de la parte anterior del rodillo maxilar son los puntos más confiables de referencia. Son
El surco nasolabial, aprendan bien esto, el surco nasolabial, el surco mentolabial, la columela y la comisura labial. Esos son los puntos más confiables en el sector del maxilar. La línea anterior del rodete está entre 1 y 2 milímetros por debajo del labio superior. Se reconoce como la línea labial. Entonces, nosotros tenemos nuestros rodetes. Esta línea que está entre 1 y 2 milímetros por debajo del borde del labio superior se conoce como la línea labial. Esa línea labial ustedes la conocen. Es muy importante al momento de probar nuestros rodetes. ¿No ven? En la boca del paciente. Tenemos que replicar esa línea labial. No tiene que estar ni muy arriba ni muy abajo. Y entre otros puntos que tenemos, dice, después de moldear el rodillo con las alturas verticales adecuadas, se modifica el plano de oclusión hasta que sea paralelo a una línea proyectada desde el ala de la nariz al margen superior del tragus del oído. Eso se conoce como línea de Camper, que es esta de aquí. Desde el ala de la nariz hasta el tragus, o trago también conocemos, ¿no? Con ese nombre. Esta línea horizontal la conocemos como línea de Camper. Visto de frente a nuestro paciente, también tenemos el plano oclusal que debe ser paralelo a la línea interpupilar. Este plano oclusal que nosotros tenemos aquí con nuestros rodetes tiene que ser paralelo con la línea interpupilar. Estos puntos son sumamente importantes al momento de probar nuestros rodetes en boca. ¿Ver? Vamos a ver la línea de Camper y la línea interpupilar. Listo. De esa manera hemos terminado el tema de hoy. De todas maneras les tengo que dar una pequeña tarea y la tarea ya saben, ¿no ven? Va a ser el informe escrito que me han hecho la anterior vez de la exposición. Cada uno de manera personal, ya no es grupal. Ese va a ser su trabajo. ¿Ya? Está bien, doctor. A ver quiénes están un ratito. Quiero ver quiénes están. Adriana, Andrea. Ya. Listo, chicos. Entonces, con ustedes nos vemos hasta el día lunes. ¿Ya? A la misma hora, 8:15. Está bien, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes, chicos. No me han felicitado. Hasta luego, doctor. Ay, feliz cumpleaños, doctor. Felicidades, doctor. Ya, gracias, chicos.